porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. ¿Cuántos saben que Dios quiere llevarnos a una tierra de bendición? Amén. El plan de Dios es llevarte a una tierra, una vida de bendición. Versículo 10, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Por el versículo 11 habla de una advertencia y dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, dice, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Versículo 17, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Versículo 19, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y postrarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Sabes, muchas veces predicamos, y la mayoría de la predicación en las iglesias cristianas, hablamos de qué hacer cuando las cosas van mal. ¿Qué hacer cuando estamos en los desiertos, en los valles, frente a las tormentas, frente a los gigantes y los enemigos de nuestra vida? ¿Cómo hacemos y qué dice la palabra de Dios que debemos hacer cuando estamos en esas dificultades? Pocas veces hablamos de lo que Dios nos pide que cuidemos en nuestro corazón cuando las cosas van muy bien. Cuando las cosas van bien, también tenemos que prestar atención a lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque tenemos corazones engañosos. Y hoy quiero compartirte este mensaje de qué hacer cuando las cosas salen bien. ¿Qué hacer? Porque aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés y les dice, hey, Dios los va a llevar a una tierra de bendición. Dios los va a llevar, vamos a salir de este desierto y van a tener una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra abundante, una tierra cómoda. Van a tener casas, van a tener provisión, pero cuando estén ahí, tengan cuidado de no olvidar quién es su Dios. Tengan cuidado de lo que va a suceder en su corazón. Quiero preguntarles, ¿alguien todavía siente el orgullo de ser mexicano? ¿Alguien se siente contento así? ¿Quién quiso ser chino, francés o ruso? ¿Sí? No, todos contentos de ser mexicanos, ¿verdad? Y claro, los colombianos también, que están entre nosotros, o donde seas, te amamos. Pero estaba recordando hace 16 años, en el Mundial de 2010, estábamos nosotros, si tienen ahí la foto por favor, estábamos ahí en Australia y nos juntamos los mexicanos en una plaza para ver un partido de México, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Los mexicanos y gritando viva México y coreando a la selección y de pronto empiezan a cantar el cielito lindo. Híjole, no, aquí es más, los de la alabanza pónganme el cielito lindo aquí para la próxima semana, ¿ok? ¿Qué tal cuando escuchas el cielito lindo, verdad? La piel se te enchina, ¿no? Pero después del cielito lindo siempre viene México lindo y querido del hermano Jorge Negrete, ¿ok? ¿Sí? ¿A quién le gustan las rancheras mexicanas? ¿Amén? A ver si es cierto, sí. Que digan que estoy dormido, no me dejen solo, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Eso, mis mexicanos, ahí estamos, ¿verdad? ¿Sabes? Te sale, y escuchas el México lindo y querido y dices, sí, mi México, ¿no? Y estaba acordándome de eso. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay un hombre que dijo exactamente lo mismo, ¿ok? No es original de Jorge Negrete, alguien más ya lo había dicho, ¿sí? Y ese fue José. En la Biblia, José, quiero hablarte un poquito más de él, pero mira lo que pasó con este hombre llamado José,
descendiente de Abraham. Dice la Biblia en Éxodo 13:19, Moisés se llevó con él los huesos de José. Moisés estaba saliendo de Egipto 430 años después de esclavitud del pueblo de Israel, estaba saliendo, y dice, tomó los huesos de José porque José les había hecho prometer eso a los israelitas, diciéndoles, seguro que Dios va a venir a ayudarlos, y cuando eso suceda, llévense mis huesos de aquí. Amén. Digan que estoy dormido y sáquenme de aquí. Yo no quiero quedarme en este lugar. Quiero ir a la tierra que Dios nos prometió. Quiero ir a mi verdadera nación, que es el lugar que Dios tiene para nosotros. Amén. Él lo dijo antes, y estaba recordando en esto y decía, Señor, y estaba leyendo esta porción de la Biblia y dije, ¿por qué esto está en la Biblia? Porque la Biblia nos enseña acerca de José y este corazón que tenía por no permanecer en ese lugar, sino ir al propósito de Dios. Y empecé a investigar un poco más, a ir a la palabra. Y antes de eso quiero decirte quién era José. Y a lo mejor dices, Joel, todos sabemos quién es José. No, quizá no todos. Por eso tenemos que recordar las historias, ¿ok? Puede haber alguien entre nosotros que diga, ¿y quién es José? José era el penúltimo hijo de 12, ¿sí? Hijo de Jacob, un patriarca de Israel. Y este muchacho, dice la Biblia que era muy amado por su padre. Su padre tenía un amor muy especial para José. Y también dice la Biblia que sus hermanos empezaron a aborrecerlo por eso, ¿ok? Empezaron a aborrecerlo, empezaron a perseguirlo, empezaron a tener tanto odio en contra de este muchacho llamado José que planearon matarlo. ¿Alguien aquí alguna vez le dijiste a tu hermano, a ti te hallaron en la basura? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Ok? Sí, somos crueles, ¿verdad? Pues a ti te hallaron en la basura, ¿no? El Sam todavía está medio traumado por eso, pero ¿sabes? Ellos no solamente decían, ellos intentaron matar a su hermano. Estaban a punto de matarlo y después se les ocurrió y dijeron, no, ¿sabes qué? No lo maten. Dijo uno de ellos, mejor vamos a venderlo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo y lo llevaron a este muchacho a una tierra lejana, a Egipto, donde comenzó a vivir toda una tragedia. Alejado de su padre que amaba, exiliado en aquel lugar, ¿sí? Siendo un esclavo. Pero la palabra de Dios nos enseña, y tú puedes leer esta historia ahí en Génesis, nos enseña que este muchacho tenía un corazón íntegro delante de Dios. A pesar de que las cosas estaban en su contra, él seguía fiel delante de Dios y Dios lo bendijo por ello, ¿sí? Llegó a trabajar a la casa de un oficial egipcio y llegó a convertirse en una de las personas de más alto rango en esa casa. Pero después lo acusan injustamente de un crimen que no había cometido y termina en el calabozo de Egipto, ¿sí? Termina en el peor lugar que te puedas imaginar. Hey, la Biblia es bien interesante. Tú andas viendo tu novela coreana, ponte a leer la Biblia, ¿ok? Es más interesante que lo que estás viendo allá. Pero dice la Biblia que estaba ahí en ese lugar terrible, pero un día, pasaron años, y un día Dios le da la oportunidad de salir del peor lugar de todo Egipto al lugar más prominente, más importante, de más influencia en Egipto. Pasó de lo peor a ser el segundo hombre más poderoso del mundo conocido, ¿okay? A ser el segundo hombre más rico del mundo conocido. Y en esa transición, ¿sabes qué? Vemos que el corazón de José no cambió. No cambió su corazón. Aquí en México somos muy dados, ¿verdad? Tenemos dichos mexicanos. ¿Cuántos se saben dichos mexicanos? ¿Cierto? Sí, tenemos varios dichos, ¿no? Tenemos varios dichos, los refranes. Pero aquí en México, cuando a alguien le empieza a ir bien, lo que decimos que le va bien, ¿no? Que tiene un buen trabajo, o lo promueven, o agarra una posición, o empieza a vivir un cierto estilo de vida. Muchos mexicanos normalmente vemos a gente así y después vemos sus actitudes y decimos, es que a este ya se le subió, ¿verdad que sí? Decimos, ya se le subió, ¿verdad? O dicen, no, pastor, es que se suben a un ladrillo y se marean, ¿verdad? Y se creen los dueños de la construcción, ¿no? Y decimos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque notamos un cambio en el corazón de una persona que pasa de una condición a otra condición, como José.
De pronto hay un cambio y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Y ahora por qué eres así? ¿Por qué eres medio arrogante? ¿Y por qué eres así como que me ves para abajo? ¿No? Y lo notamos, y por eso tenemos nuestros dichos mexicanos, ¿no? Y luego nos da coraje, ¿no? De que pues, si te andaba chupando los mocos ahí cuando éramos niños, ¿verdad? En el barrio, y traías los zapatos todos rotos, tranquilo, cálmate, ¿no? Y tenemos todas estas, observamos. Ahora los dichos o los refranes mexicanos no son verdades absolutas, ¿sí? No lo son, pero sí son sabiduría basada en la experiencia. Son cosas que decimos porque normalmente es lo que pasa, ¿cierto? Es fácil, cuando pasamos de aquí a acá, es fácil que perdamos el piso y empecemos en nuestro corazón y en nuestra mente a ver las cosas de una manera diferente. La Biblia sí es la verdad absoluta, a diferencia de los refranes. La Biblia es completamente la verdad de Dios. ¿Y sabes qué nos dice? Hey, ten cuidado. Cuando Dios te pase de donde estabas a un lugar de bendición, ten cuidado con lo que pasa en tu corazón. Ten cuidado, lo que acabamos de leer dice, ten cuidado de no olvidar a tu Dios. Deuteronomio 8:11. Dice, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de hacer las riquezas. Dios sabe, iglesia, que nuestro corazón tiende a olvidar. Nuestro corazón tiende a hacerse orgulloso, a hacerse egoísta una vez que Dios nos ha prosperado. Y Dios nos advierte en su palabra. Nos advierte. Porque es fácil buscar a Dios cuando estamos en el hoyo, cuando estamos en las dificultades de la vida. Y es fácil olvidarnos de Él una vez que Él nos ha prosperado. Una vez que Él nos ha bendecido, que Él nos ha puesto en un lugar donde habíamos esperado estar. ¿Qué hacemos cuando Dios nos prospera? Vamos a ver la vida de José. Número 1, 4 cosas el día de hoy, y te animo a que tomes notas. Número 1, ¿qué hacemos? 1, José reconocía que todo lo bueno proviene de Dios. Él reconocía, yo sé que todo lo que tengo proviene de Dios. Mira, cuando José salió del calabozo a ser el segundo hombre más poderoso del mundo y más rico del mundo, ¿sabes qué lo sacó de ahí? Una oportunidad que Dios le dio. El faraón, dice la Biblia, que tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y él se enteró, alguien le dijo, allí en el calabozo hay un hombre joven que Dios le ha dado la habilidad de interpretar sueños. Y faraón lo mandó a buscar. Mira lo que sucede, Génesis 41:15, dice, entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño. Y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y nota la respuesta de José. Dice, no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. ¿Sabes? Este hombre joven llamado José está con Faraón. Faraón le dice, yo sé que tú puedes. Y él dice, no es mi habilidad. Yo no tengo el poder para hacer que sucedan estas cosas. Es la obra de Dios, es lo único que puede hacerlo. Amén. Y sabes qué, iglesia, cuando Dios nos prospere, no podemos olvidar que eso es la verdad. ¿Cuántos de verdad saben que es Dios el que te ha dado cada oportunidad que ha venido a tu vida? Amén. Es Dios el que te ha dado las habilidades, los dones, los talentos. Es Dios el que es dueño de cada aliento de vida que damos cada mañana y cada momento en el día. Amén. Dios es el dueño de todo. José le dice al faraón, no está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede hacerlo. Deuteronomio 8:17 dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se nos ocurra pensar eso. Y a lo mejor dices, oh Joel, claro que yo no pienso eso. La pregunta es, no si estás de acuerdo con esto, es, ¿vives a la luz de esto? ¿Dios verdaderamente reconoces que Dios es el dador de todo? ¿Lo reconoces? ¿Tu vida expresa eso? Si reconocemos eso, Dios es el primer lugar en nuestra vida. Dios es el primer lugar en nuestra semana. Dios es el primer lugar en nuestro día. Dios es el primer lugar en nuestra agenda. Dios es el primer lugar en nuestro presupuesto. ¿En verdad lo reconocemos? Porque no es solamente estar de acuerdo con una frase, es preguntarnos, ¿esta está siendo mi vida? ¿Estoy viviendo de esta manera? José vivía con esta convicción, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios. Número 2, José no permitió que su prosperidad
le borrara la memoria de Dios. Él no se olvidó de Dios. Mira, una vez que José salió del calabozo y llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo, pasaron 7 años. Puedes leer esto allá en tu Biblia, en tu casa. Pasaron 7 años, y esos 7 años José se convirtió en el hombre más rico y poderoso, solamente por debajo de Faraón, que era su jefe. Pero toda la riqueza la acumuló José. ¿Y sabes qué pasó? Puedes leerlo, es increíble cómo Dios prosperó a este hombre. Él se convirtió en dueño de toda la producción de la tierra, se convirtió en dueño de todas las tierras, se convirtió en dueño de todos los animales, se convirtió en dueño de todas las personas. Las personas vinieron y se ofrecieron a ser esclavos voluntariamente delante de José. Era dueño de todo, pasó de lo más bajo a lo más alto en 7 años. Pero al pasar de 7 años, José tuvo 2 hijos con una mujer que le dio Faraón. Y mira lo que pasó. Dice la Biblia en Génesis 41:51. Dice: José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Amén. Habían pasado 7 años de suma abundancia, pero este hombre no se le había olvidado, no había dejado de pensar: fue Dios el que me sostuvo en los peores días de mi vida, y es Dios el que me ha dado todo lo que tengo. Amén. Nunca voy a olvidar eso, nunca lo voy a olvidar. Y eso estaba constantemente en su corazón, y por eso lo expresó al nombrar a sus hijos de esta manera. Él entendió que no permitió que su prosperidad borrara su memoria de Dios. Sabes, que no se nos olvide, iglesia. No dejes que se te olvide. Yo no sé si tienes momentos así, pero yo le pido a Dios que me ayude a detenerme y a tener momentos donde simplemente medito en toda su bondad, medito en toda su fidelidad. Le digo: Dios, gracias porque tú verdaderamente me tomaste cuando estaba quebrado, perdido. Amén. Tú ciertamente me encontraste ahí. Tú has sanado la aflicción de mi vida, y todo lo que tengo, Señor, cada bendición es porque tú has sido bueno. Amén. Porque tú has sido fiel. José reconoció que todo lo bueno provenía de Dios. No permitió que su prosperidad borrara su memoria de Dios. Número 3. Esto es muy importante. Él entendió que la bendición no se trataba de él, sino de otros. Y eso es algo que yo te quiero animar a que consideres en tu vida. ¿Por qué crees que Dios te quiere bendecir? Si Deuteronomio 8 es verdad, y no solamente Deuteronomio 8, que habla de cómo Dios quiere llevarnos a este lugar de amplitud, de prosperidad, de bendición. Eso es cierto, claro que es cierto, porque lo dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan 10:10, dijo: yo vine para que tengan una vida, y una vida en abundancia. Amén. Y ahorita vamos a hablar de qué significa eso. Pero es verdad, Dios quiere darte una vida bendecida. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué Dios te quiere bendecir? ¿Te has preguntado eso? Dios te quiere bendecir, no, pues para que seas bien bendecidote, ¿verdad? Para que tengas mucho más, para que tengas una vida muy cómoda, para que... No. Dios nos bendice para hacer bendición, iglesia. El objetivo de la bendición no eres tú ni soy yo, es que seamos un canal de bendición para otros. Amén. Si recuerdas, en Génesis capítulo 12 dice la Biblia que Dios se encuentra con Abraham y empieza a declarar bendición. Esa es la bendición que nos corresponde a nosotros también. Dice que nosotros somos hijos de Abraham, y esa bendición es nuestra. Y dice: te voy a bendecir, ¿sí? Voy a bendecir a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Pero luego le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el objetivo, Abraham. No creas que te quiero bendecir para que tú tengas la mejor vida, más cómoda, más abundante, que compres tantas cosas. No, mi objetivo de bendecirte es que seas bendición para todos los demás que yo quiero bendecir. En Génesis 50:20, cuando José estaba vivo, ¿sí? Esto es 400 años antes de ese momento, cuando sacan sus huesos de Egipto. Él está teniendo esta conversación con sus hermanos y están reflexionando en todo lo que pasó. Y dice la Biblia, Génesis 50:20: ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Amén.
Dios me ha bendecido, Dios me ha puesto en este lugar de bendición, pero no es para mí, es para que yo pueda ser un medio de salvación para muchos. Hazte la pregunta, ¿tu vida se trata de ti solamente? ¿O tu vida está siendo un instrumento de bendición para los demás? ¿Quién se está beneficiando de la bendición que Dios te ha dado? ¿Solamente tú? ¿O estás siendo un canal de bendición? Y te quiero animar, iglesia. Mira, cuando perdemos esto de vista, en realidad empezamos a secarnos. Empezamos a ver que la bendición de Dios ya no fluye como debería fluir en nosotros. Él entendió que la bendición no se trataba de él, sino que se trataba de otros. Y número 4, nunca perdió de vista lo eterno. Nunca perdió de vista lo eterno. A pesar de que estaba en un lugar muy próspero y muy abundante, de mucho poder y de mucha influencia, él no permitió que esa condición de vida le borrara lo eterno. Estaba viendo ahí cosas curiosas en el internet y me salió esto. Si me pueden poner la imagen, por favor. Este es un pasaporte que le hicieron al hermano Ramsés II, ¿ok? Bien fresco, como una lechuga, ¿verdad? Nuestro Ramsés. Es una foto real, ¿ok? De la momia más conservada de toda la historia. Es Ramsés II, y curiosamente lo tenían que llevar de Egipto a Francia a que le hicieran un tratamiento, no sé, y el gobierno francés les exigió un documento oficial para que pudieran viajar con un cuerpo, ¿no? Ya tiene 3000 años de muerto el hermano Ramsés y le tuvieron que sacar el pasaporte. Pero estaba viéndolo y dije, a lo mejor así se veía José, ¿verdad? 400 años después. A lo mejor estaba así de fresco el hermano Ramsés también. Y dije, ¿a quién le interesa? ¿Qué van a hacer con tus huesos 400 años después? Ya quítenlo, porque luego no queremos pesadillas aquí de nadie. Dije, ¿por qué dice la Biblia? Y es donde comenzamos el mensaje el día de hoy. Que José le pidió a su pueblo, no quiero estar aquí, llévenme. Dios verdaderamente va a sacarlos de este lugar y los va a llevar a la tierra que Él nos prometió, y yo quiero que me lleven a aquel lugar. ¿Sabes por qué hizo eso? ¿Sabes cuál era el deseo de su corazón? O lo que estaba declarando: hey, yo no pertenezco a Egipto, yo no pertenezco a este lugar. Mi corazón, la satisfacción de mi vida, el fin de mi vida no está en Egipto, ni en el éxito que Egipto pueda dar. El fin de mi vida está en el plan eterno que Dios tiene para mí. Amén. Esa era la perspectiva de José. Y cuando vayas a la Biblia, Egipto representa al mundo, iglesia, ¿sí? Egipto representa al mundo. José lo que estaba diciendo era: yo no soy de este mundo, yo no vivo para las cosas de aquí. El éxito en mi vida no está marcado por lo que el mundo me puede dar, sino lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y quiero decirte, cuando Dios nos bendice, no podemos perder eso de perspectiva. Es muy fácil enamorarnos de las cosas de este mundo, ¿sabes? Es muy fácil empezar a desviarnos y empezamos a poner en las prioridades de nuestra vida a las cosas de este mundo. No, la prioridad de nuestra vida debe ser la eternidad. Amén. Vivir siempre a la luz de la eternidad. Por eso la palabra de Dios dice: pongan la vista en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Vive con esa perspectiva. ¿Por qué? Porque eso mantiene tu corazón sano. Así como tenemos ejemplos buenos en la Biblia, tenemos ejemplos malos también. José terminó siendo un hombre exitoso, pero en su prosperidad no olvidó el verdadero propósito por el cual Dios lo había bendecido. Pero sabes, hay otras historias también. Si tú recuerdas, hubo otro hombre que Dios prosperó demasiado, Dios lo bendijo demasiado. Ese hombre fue Salomón. Y Salomón, en la Biblia tú puedes ver, Dios lo bendijo en extremo. Probablemente es el hombre más rico que jamás haya existido. Era tan rico, era tan opulento, tenía tantas cosas, pero su corazón no lo pudo guardar en medio de la bendición que Dios le había dado. La bendición robó lo mejor de él, robó su fe, robó su enfoque, robó su lealtad. Él se enorgulleció aún delante de Dios. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Reyes 11:4, dice: en efecto, cuando Salomón llegó a viejo,
Sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Si tú lees la historia de Salomón, es una historia muy deprimente. ¿Sabes por qué? Porque él comienza buscando la bendición de Dios, con un corazón para Dios, un corazón temeroso de Dios, y Dios lo bendice en sobreabundancia. Pero después tú vas viendo cómo su corazón se fue deslizando, se fue perdiendo. Y todo se convirtió en lo que él quería para él. Él perdió de vista el propósito de Dios, perdió de vista para qué Dios lo había bendecido. Y muchos eruditos bíblicos no saben realmente. Hay un debate de Salomón, ¿lo vamos a ver en el cielo o no? De verdad, hay ese debate, ¿sí? La mitad dicen, hey, no creemos que Salomón la hizo porque terminó con una terrible idolatría, con una terrible frialdad en su corazón, alejándose de Dios. Hay otros que dicen, no, pero en Eclesiastés dice, cuando él concluye Eclesiastés, dice que el fin de todo es obedece a Dios, ¿verdad? Y a su voluntad. Y hay una división, pero qué terrible que tengamos que estarnos preguntando cómo terminó la vida de este hombre, porque se ve muy caótico por encima. No, esa no es la manera como debería haber terminado su historia. Pero ¿qué sucedió? Que él no supo guardar su corazón cuando Dios lo prosperó. Cuando Dios lo bendijo, se enorgulleció, pensó que todo se trataba de él, todo lo hizo acerca de él, perdió de vista la eternidad y terminó perdiendo de vista a Dios. Iglesia, es posible conocer mucho de Dios, recibir bendiciones de Dios y aún así alejarnos de él. Es posible. Por eso es que debemos cuidar nuestro corazón durante toda nuestra vida. No solamente cuando las cosas van mal, especialmente cuando las cosas parece que van bien. Especialmente cuando las cosas parece que van bien, cuida tu corazón. Dile, Señor, ayúdame a seguir teniendo un corazón íntegro delante de ti. De José se dice algo diferente. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 11:22. Esta es mi última cita y después voy a cerrar y vamos a orar. Hebreos 11:22 es el salón de la fama de la fe. ¿Y sabes qué se dice de José? Mira lo que se dice. Por la fe, José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. ¿Sabes? Se nos da a José como un ejemplo de fe. Esa es la fe, esa es la vida de fe. Una persona que reconoce a su Dios, sí, en el valle, en la tormenta, en la dificultad. Pero una persona que sigue reconociendo a su Dios, sigue viviendo para su Dios, aun cuando viene la abundancia y la bendición. Las dos cosas prueban el corazón. Ahora, ¿qué es la vida abundante? Y con esto quiero terminar. ¿Sabes qué es la vida abundante que Dios promete? Que te vaya bien a la manera de Dios no es siempre que te vaya bien a la manera del mundo. Si estás pensando, no, pues que me vaya bien significa tener mucho dinero como José o como Salomón y ser multimillonario y tener este estilo de vida y manejar estos coches y vivir en estas casas. No. Eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios incluye la bendición material. Pero ¿sabes qué es la bendición de Dios? En 1 Corintios, Pablo escribe y dice, Señor, no me des muy poco para que yo no reniegue de ti. Pero también le dice, no me des demasiado para que no me olvide de ti. Porque qué fácil es cuando tenemos abundancia olvidarnos de Dios. La bendición de Dios es vivir en el lugar correcto. Lo que sí dice la Biblia es, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, amén. Dios no quiere que te falte lo que necesitas. Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos un espíritu de contentamiento. Es más, Dios quiere que tengas bendición suficiente para bendecir a otros, amén. Esa es la bendición de Dios. Pero sobre todo la bendición de Dios, tienes que saberlo, no tiene nada que ver con lo material. La bendición de Dios es espiritual, iglesia.
Esa es la verdadera bendición. Y ojo, si te está faltando, ora y pregúntate qué de la palabra no estoy obedeciendo. Dios no quiere que escasee en tu casa. Dios no quiere que haya esa falta de provisión. No, Dios no quiere eso para ti. Pero pregúntate, ¿cómo estoy obedeciendo los principios de Dios? ¿Qué me falta hacer de lo que Dios dice que tengo que hacer? Y Dios te va a bendecir. De verdad Dios lo va a hacer. Si estás siendo flojo, deja de ser flojo. ¿Sí? Trabaja. La bendición de Dios se deletrea trabajo. Ok, Dios nos da la capacidad de trabajar. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Si estás siendo negligente administrando lo que Dios te ha dado, aprende sabiduría. Sé diligente. Examina tu corazón, porque estás gastando en cosas que no tienes que gastar. Si estás jugando a la deuda, no juegues a la deuda. La Biblia dice que el que se endeuda se convierte en esclavo. Ahí están los principios de Dios, son tan claros. Dios quiere bendecirte en esta área, pero la verdadera bendición es espiritual. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Es saber que tenemos una esperanza firme y segura, que no importa si estamos atravesando un tiempo de desierto y de calabozo, o estamos en los mejores momentos de nuestra vida, nuestro Dios está con nosotros y Él es digno de toda nuestra vida, amén. Esa es la bendición de Dios. Esa es la verdadera, es la bendición que enriquece, y dice la Biblia, no añade tristeza con ella. Dios tiene esa vida abundante y plena y próspera para ti. Y si estás ahí en el calabozo en este momento, a lo mejor dices: bueno, Joel, este mensaje no era para mí, porque yo no estoy viviendo en la abundancia que creo que Dios tiene para mí. Quiero decirte, invita a Dios. Camina con integridad delante de Dios, aun si estás en el momento oscuro de tu vida. Aun si sientes que estás hundido, dile: Señor, quiero caminar con integridad delante de ti. Quiero ser fiel con todo mi corazón a ti. Y voy a creer tus promesas y tu palabra, que tú me vas a llevar a esa tierra abundante, a esa vida abundante que has preparado para mí a través de Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a terminar el día de hoy. Por favor, cierra tus ojos un momento.